Hola, seguimos con el curso. Vamos a hablar de magnitudes y unidades de radiación. Mi nombre es Elsa Duré y la pregunta es, ¿vamos a medir? ¿Con qué vamos a medir? ¿Y qué cosa vamos a medir? El contenido de nuestro módulo vamos a hablar un poquitito de historia, una introducción sobre las generalidades de las magnitudes, la magnitud de radioactividad, las magnitudes fundamentales de dosimetría, las relaciones entre las magnitudes fundamentales de radioprotección, las magnitudes limitadores, las magnitudes operacionales. ¿De dónde viene toda esta importancia de medir y cómo medir? Bueno, tenemos que hacer un poquito de reconocimiento al mundo comercial. Es el mundo comercial el que impuso la estandarización de las unidades de medida. En Francia está el Buró Internacional de Pesas y Medidas, en donde se estandarizan las magnitudes de tal forma que el comercio internacional pueda regir de manera objetiva. Entonces tenemos las unidades internacionales independientemente de los países. Bueno, entrando un poco de historia, si bien el tema de las radiaciones ionizantes está desde que el universo existe, desde que el universo se formó, sea de la forma en que lo concibamos. Pero como humanidad tenemos conciencia del tema de las radiaciones recién hace un poco más de 100 años, desde el descubrimiento de las radiaciones por Becquerel y de los rayos X por Röntgen. Entonces, Röntgen en el 1895 descubre los rayos X. Está la imagen de la mano de la esposa de Röntgen. En el año 1896 se realiza la primera aplicación médica de los rayos X en el diagnóstico médico y también para tratamiento. Como el área médica empezó a implementar el uso de los equipos generadores de rayos X para poder mejorar sus diagnósticos, hubo una gran aceptación de este grupo de profesionales y también, hubo mucha demanda. Pero de tanto usarlo de manera, digamos, sin los controles, como ahora lo estamos aplicando por conocimiento, ¿verdad? Ellos no conocían muchas cosas, comenzaron a observarse que había una incidencia de cáncer mucho mayor en estos profesionales que estaban trabajando con los generadores de rayos X. Entonces, habían estudios epidemiológicos que evidenciaban esta situación. En el año 1928, en el segundo Congreso de Radiología, ya trabajando sobre esta situación que aquejaba a este grupo, se crea un comité internacional para estudiar el nuevo riesgo que genera el uso de las radiaciones. Y también en forma paralela se estaba trabajando con el radio, porque ya Marie Curie ya había descubierto un isótopo muy activo que es el radio. Bueno, hay un periodo, un paréntesis que va desde el 937 a 1952 que corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos que cuando hay una situación de esa connotación belicosa, todo
como que de alguna que otra manera para. Entonces, y sobre todo en esa situación concreta que termina con la detonación de una bomba atómica, que pone en evidencia el poder de destrucción que puede llegar a tener el uso de las reacciones nucleares de manera no controlada. Entonces también toda esa situación que el comité venía estudiando de los efectos de los rayos X pudieron tener lastimosamente evidencias mucho más importantes, ¿verdad? En el año 53 al 62, ¿verdad? El comité que estaba a cargo de ese estudio amplía sus funciones y cambia de nombre, y ese comité se convierte en lo que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Es una organización científica no gubernamental encargada de elaborar los fundamentos y las recomendaciones en materia de protección radiológica. Era evidente que las radiaciones tenían un efecto beneficioso para la sociedad, ya se estaba usando en el área médica y era importante el aporte que estaba generando, pero también era importante el riesgo al cual se veían expuestos los trabajadores. Entonces, para evitar ese riesgo, bueno, los trabajadores tomaron decisiones de protegerse usando este tipo de protectores, como una careta parecida al que, como las condiciones sanitarias, bueno, ahora tenemos, pero no tan gruesas, ¿verdad? Los delantales, los guantes. En la publicación de número 26 contemplan los límites de dosis de radiación que pueden recibir estos trabajadores. En la publicación 60 contemplan nuevas recomendaciones en materia de protección radiológica. En la publicación 103, emitida en el año 2007-2008, no presenta grandes modificaciones con relación a los límites de dosis y van ampliándose en cuanto a las optimizaciones de los usos de las radiaciones. Entonces, de manera frecuente, esta comisión, el ICRP, está dando un seguimiento, haciendo un estudio de todas estas aplicaciones pacíficas de las radiaciones, y los países miembros de las Naciones Unidas están invitados a asumir estas recomendaciones y bajarlas a nivel regulatorio. El ICRP trabaja de manera conjunta con otra comisión, que es la Comisión Internacional de Unidades de Mediciones de Radiación. Entonces, esta comisión, conocida como ICRU, es la que está conformada por científicos que se encargan de generar las unidades de las magnitudes y las unidades en que se van a medir estas magnitudes de la radiación. También sacan sus reportes y recomiendan cuáles son las magnitudes más apropiadas para cada tipo de radiación y de efecto que se quiere comprobar. Entonces, así tenemos las diferentes formas de poder medir la radiación. Entonces, ¿qué es una magnitud? Empezamos ya con nuestro tema. Una magnitud es una característica que tiene la sustancia. Cualquier sustancia tiene una característica que puede ser medida. Entonces, las magnitudes físicas son aquellas que son directamente medibles con instrumentos adecuados. En nuestra vida cotidiana, bueno, nosotros convivimos con la magnitud de la masa. Somos muy... cuando estamos en nuestras cocinas y queremos hacer una receta, bueno, es conveniente respetar las masas y las proporciones de los ingredientes que vamos a utilizar.
Cuando vamos a comprar una prenda de vestir, también conviene que tengamos en cuenta la magnitud de la longitud, porque si no tenemos en cuenta la longitud, vamos a comprar una prenda que nos quede o muy ajustada o nos quede muy grande. Y sobre todo para tener encuentros con las personas es muy importante, por una cuestión de respeto, tener en cuenta la magnitud tiempo. Entonces, son magnitudes diferentes que se miden con diferentes instrumentos. Yo no puedo medir el tiempo con una balanza. Entonces, para cada magnitud hay un instrumento adecuado. Entonces, la masa se mide en una balanza, el tiempo se mide en un reloj, la temperatura se mide con un termómetro. Entonces, esas son magnitudes físicas. Perdón, por aquí. Ahora, si bien el tema de las radiaciones, como habíamos mencionado, siempre estuvo en el mundo, pero nosotros como humanidad nos dimos cuenta mucho tiempo después de convivir con las radiaciones. Entonces, como humanidad, como sociedad científica, se tuvo que generar una magnitud para medir las radiaciones. Entonces, tenemos las magnitudes de protección. Entonces, las magnitudes de protección son aquellas generadas con el propósito de limitar las dosis de radiación para evitar los efectos que se vieron evidenciadas ya debido a las detonaciones de las bombas o de los accidentes radiológicos. Entonces, estas magnitudes de protección no son directamente medibles. Entonces, el grupo de trabajo del ICRU se vio en la necesidad de generar magnitudes y de desarrollar instrumentos que puedan asociar magnitudes físicas medibles y con las magnitudes de la protección radiológica. Y tenemos las magnitudes operacionales. Las magnitudes operacionales sí son aquellas que se pueden medir y son las que pueden demostrar que se están cumpliendo los límites de dosis. Entonces, aquí en este pequeño esquema, lo que pretendo mostrarles es que tenemos un detector de radiación. La radiación genera la disociación de los átomos de los electrones y estos electrones producen carga eléctrica y la carga eléctrica sí ya se puede medir. Entonces la carga eléctrica es una consecuencia de la interacción de la radiación. Entonces de manera indirecta se puede medir. Pasemos entonces ahora a conversar sobre la clasificación de las magnitudes radiológicas. La radioactividad, si bien en el módulo anterior ya tuvieron una introducción de lo que es la radioactividad, podemos volver a tocar de que la radioactividad es un proceso espontáneo que es producido por sustancias que tienen una actividad a nivel nuclear debido a un nivel energético superior a su condición estable. Entonces el núcleo busca bajar su nivel de energía emitiendo partículas que pueden ser partículas alfa, partículas beta, positiva o negativa, o directamente, si ya están en un nivel, digamos, a menor nivel de energía, pero excitado, la emisión de radiación electromagnética o fotones gamma. Entonces, a ese fenómeno lo conocemos como la actividad de esa fuente o de ese material radiactivo. La radioprotección es una magnitud que está relacionada con los efectos biológicos producidos por las radiaciones en determinados órganos o tejidos. Entonces, la radioprotección pretende proteger a las personas y extendiendo también al ambiente. O sea, protegiendo al ambiente, también protegemos a las personas. Son definidas para tener en cuenta los posibles efectos biológicos. Puede ser de un riesgo potencial asociado
a una exposición de radiaciones ionizantes. O sea que no hay la exposición en el momento, pero hay un riesgo de que pudiese haber. Entonces, hay un riesgo potencial. Entonces, la protección radiológica sería, o la radioprotección, considera la protección real o potencial de lo que pudiese haber. Entonces, redondeando, las magnitudes físicas o fundamentales son aquellas que se pueden medir, tienen que ver con la radiometría, los coeficientes de interacción en el medio, con los materiales, la dosimetría, tiene en cuenta diferentes tipos de elementos radioactivos y diferentes tipos de absorbentes. Las magnitudes de radioprotección ya consideran las dosis equivalentes en órgano o tejido y las dosis efectivas. Y las magnitudes operacionales serían aquellas que se pueden medir en la persona debida a una dosis ambiental o debida a una dosis en la persona. Ahora, ¿qué pasa con las radiaciones? Las radiaciones ionizantes, sobre todo, no las podemos nosotros percibir. Nuestro sistema, nuestro cuerpo no está dotado de ningún detector que nos permita interactuar o percibir que estamos ante la presencia de un ambiente radiactivo. Ante la radiación electromagnética, que es la luz, sí tenemos un detector que son nuestros ojos. Sabemos que estamos ante la presencia de un ambiente luminoso, más o menos intenso, gracias a los ojos. Sabemos que estamos ante la presencia de un campo infrarrojo, estamos cerca de la parrilla y sentimos ese calor que está irradiando, bueno, ahí lo que está sobre la parrilla, porque tenemos la piel, los sensores de la piel que percibe ese calor que se está irradiando. Pero ante las radiaciones, digamos, gamma, alfa, beta, no lo podemos percibir. Esas radiaciones, digamos, tienen una energía tal que llegan a nosotros, pero nosotros no la percibimos. Somos como sordos, ciegos y mudos. No tenemos forma. O sea, que necesitamos de un instrumento que sí lo pueda percibir y que ese instrumento decodifique la presencia de esa radiación y nos traduzca de que allí hay radiación. Y que aparte de que nos traduzca, nos cuente las características de esa radiación, nos dé qué tipo de radiación es la que estamos teniendo. Entonces, son varias informaciones que nos tienen que estar proporcionando ese instrumento y eso hace que sea complejo la forma de medir la radiación. Entonces, para poder medir la radiación, necesariamente tenemos que recordar un poquitito qué es el átomo y qué ocurre con el átomo. Entonces, el átomo, porque estas modificaciones de la radiación ocurren a nivel del átomo. Y nosotros estamos formados por átomos, las cosas están formadas por átomos. Y un átomo es un elemento que está formado por protones y neutrones en su núcleo y tiene una nube electrónica. Aquí en este pequeño GIF les presento las esferas rojas y verdes representan a los protones y neutrones. Y los puntitos rojos que están ahí moviéndose en el exterior serían los electrones que están en la periferia. Cuando viene una partícula cargada, que puede ser una partícula alfa, en este caso sería una partícula alfa para que sea un poquito más grande. Podría ser una beta, que también es un electrón, pero bueno, en nuestro ejemplo va a ser una partícula alfa y vamos a hacer como si fuera que hay una sola partícula y hay un solo átomo. En la realidad nunca vamos a tener un solo átomo, porque todas las sustancias están formadas por un conjunto grande de átomos. Y todos estos procesos son estadísticos y ocurren en muchos átomos. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a pensar en un solo átomo. Entonces viene una partícula y esta partícula cargada arranca a ese electrón
y lo saca del átomo. El átomo se queda sin un electrón y a este proceso lo llamamos ionización. Decimos que el átomo está ionizado. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, yo creo que es momento de hacer una pausa. Respiramos profundo y nos vemos en un ratito. Así digerimos lo que estuvimos hablando.